Pedro J, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, desde la redacción del Español. Una primera impresión del gobierno que hemos conocido hace muy pocas horas. Yo estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho esta mañana Pedro Sánchez, que lo más progresista es unir a España. Y es verdad que ha sido la unión la que nos ha dado la fuerza, la que nos ha convertido en estas 4 décadas en uno de los países más prósperos, en uno de los mejores lugares para vivir. Pero claro, yo tengo muchas dudas de que este gobierno vaya a ser progresista en ese sentido, porque depende de un partido tan reaccionario como Esquerra Republicana, que es un partido supremacista, un partido que quiere romper la solidaridad de los catalanes con los extremeños, los andaluces o los castellano-manchegos. Y también tengo mis dudas de que vaya a ser progresista en el sentido de que propicie, de que genere progreso económico, sobre todo porque me preocupa mucho la política laboral que vaya a hacer este gobierno. El Español va a medir a este gobierno por 2 raseros, por 2 grandes baremos. Uno por el de la unidad de España y otro por el de la evolución del número de parados. Hay que recordar que los anteriores gobiernos socialistas, el de González y el de Zapatero, fracasaron precisamente porque se les disparó el paro, porque sus políticas económicas no crearon empleo, sino desempleo. Este es un gobierno, más una coalición de gobiernos que un gobierno de coalición, porque a Podemos le han colocado como una especie de sidecar en esa moto de los hermanos Marx, como una especie de aldea gala, rodeada por los ministros del PSOE, o casi diría que lo que le han dejado más que un apartamento es una solución habitacional. Pero dentro de esa solución habitacional, ojo, porque está el Ministerio de Trabajo. Ese es, en mi opinión, el talón de Aquiles del nuevo gobierno. Vamos a escuchar algunas de las cosas que ha dicho Pedro Sánchez este mediodía y luego las comentamos. Es un gobierno plural, es un gobierno de coalición, pero con un firme propósito de unidad. Hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra. El Ejecutivo se definiría por sus valores netamente progresistas, por su actitud dialogante y también por su método, activo, ejecutivo y resuelto. Es una orientación progresista amplia, plural, en la que conviven diversos enfoques. La composición del Gobierno es tan plural como la mayoría progresista que apoya a este Gobierno y como la mayoría social progresista que aspira también a representar este Gobierno. Esta será la legislatura del diálogo. Debe ser la legislatura del diálogo social, del diálogo territorial y también diría del diálogo generacional, porque no hay nada más progresista que unir a España. Pedro J, hablabas de coalición de gobiernos. Aquí había debate sobre cómo creían las personas que están en el programa que va a ser la convivencia entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Tú auguras, como decía alguien aquí, que Pablo Iglesias se va a convertir de pronto en una persona dócil? Bueno, Sánchez, como digo, lo ha encerrado en esa solución habitacional con 4 ministerios a sus órdenes y él, entre tanto, ha formado su propio gobierno con 3 vicepresidentes y en total con 17 ministros. Un gobierno bastante parecido al que tenía. Yo diría que un gobierno bastante competente en términos técnicos. Incluso yo creo pues que Campo va a ser mucho mejor ministro de Justicia que Dolores Delgado. Tiene mucho más prestigio y autoritas en el mundo judicial. Yo creo que Illa va a ser mejor ministro que Carcedo. Es un hombre moderado, con experiencia de gestión, es un hombre solvente, un buen interlocutor para el sector sanitario. Y yo creo que González Uribes es verdad que no conoce bien el mundo de la cultura, pero es un hombre de empaque, es un hombre consistente, es un especialista en filosofía del derecho y yo creo que puede llenar mejor el cargo
que el inexistente Guirao. Pero el problema, y desde luego el gobierno gana en rigor, en consistencia, con la entrada de José Luis Escrivá en la Seguridad Social. El problema, yo no creo que vaya a haber, bueno, sí, puede hacer mucho ruido y a lo mejor desprestigiar al feminismo razonable que estamos compartiendo la gran mayoría de los españoles, pues el que hagan cosas muy radicales, muy exageradas desde el Ministerio de Igualdad, o que Garzón quiera introducir los criterios cubanos que tanto le gustan en el Ministerio de Consumo, o que Castells diga alguna butad desde el Ministerio de Universidades. Al final se han desgajado todos estos ministerios, el de Igualdad de la vicepresidencia de Carmen Calvo, el de Universidades, de Educación y el de Consumo. El riesgo es en el Ministerio de Trabajo, porque si se aplican los criterios en relación al salario mínimo, en relación a la derogación de la reforma laboral, al incremento de los costes de contratación y despido de las empresas, el empleo va a ir hacia abajo. Insisto, ahí es donde naufragaron tanto González como Zapatero. Los españoles tienen la percepción de que cuando gobiernan los socialistas, de que cuando gobierna la izquierda, el empleo cae, y que cuando gobierna el Partido Popular se crea empleo y el desempleo es el que cae. Por lo tanto, ahí es donde veo que Sánchez va a tener que tener muy a raya a esta ministra de Trabajo, que hasta ahora se ha caracterizado por intentar perjudicar a los empresarios y, por lo tanto, la prosperidad de las empresas siempre que ha podido. Sinceramente, o sea, es verdad que hay otros peligros, es verdad que se rompe el modelo político de la transición por la mera presencia de ministros de extrema izquierda, por la dependencia de los separatistas, pero en términos prácticos, donde yo de verdad veo el riesgo, el talón de Aquiles de este gobierno, es en el Ministerio de Trabajo. Hablabas antes de los aliados de Pedro Sánchez en la investidura y claro, tendrá que ser en la legislatura porque si no, no duraría ni medio minuto. Y desde ese punto de vista quiero recuperar unas declaraciones que hizo la diputada Bassa durante la sesión de investidura sobre la gobernabilidad de España, la diputada de Esquerra Republicana. Personalmente, me importa un comino la gobernabilidad de España. Si a Esquerra Republicana le importa un comino la gobernabilidad de España, Pedro J., ¿auguras que Pedro Sánchez pueda acabar la legislatura de 4 años o la auguras mucho más corta? ¿Habrá cesiones a Esquerra para que sea posible esa legislatura larga? Durante el debate de investidura vivimos situaciones muy difíciles de soportar desde el punto de vista de la ética democrática. Más grave aún que lo de esta señora que por un lado enarbolaba la sartén por el mango y por el otro lado nos zahería con el comino, pues mucho más duro fue el alarde de prepotencia de los legatarios de los asesinos de ETA, y que en el hemiciclo pues hubiera víctimas, hubiera personas como Teresa Jiménez Becerril que tuvieran que soportarlo y que vieran a un Sánchez impávido ante algunas de las cosas terribles que se dijeron, pues aquello fue muy duro. Pero esa fase, por lo menos por ese trance, ya no vamos a tener que volver a pasar. Y lo que se ha constituido es un gobierno legítimo, y esto es muy importante subrayarlo, anunciando desastres que a lo mejor suceden, pero que todavía no han sucedido. Yo creo que nos conviene respetar las reglas del juego democrático ahora más que nunca. Ahora más que nunca, como bien dijo Inés Arrimadas, son importantes las actitudes, las posiciones políticas de centro. Yo creo que para Pablo Casado hay una gran oportunidad de ejercer la oposición parlamentaria, desmarcándose del populismo antisistema de Vox, desmarcándose de ese planteamiento vocinglero que está ya manifestándose antes de que haya ocurrido nada, y mantener un control muy riguroso de la acción del gobierno, cuestionando asunto por asunto sus medidas y estando dispuesto también a llegar a grandes acuerdos de Estado, siempre y cuando Sánchez esté dispuesto a recuperar el consenso
en el núcleo duro de la constitucionalidad. Pedro J., te preguntaba si tú crees que veremos grandes cesiones a Esquerra Republicana o alguna de las que están exigiendo ellos, que no son cosa menor. Yo creo que no. Yo creo que Sánchez ha hecho un gran alarde, un gran elogio del diálogo, y bueno, el diálogo puede resultar ofensivo según y cuál sea el temario de la conversación, pero no produce ningún resultado irreparable si no hay cesiones en aspectos sustantivos como la soberanía nacional. Yo creo que, por ejemplo, Sánchez no debería reunirse con Torra cuando Torra ha quedado inhabilitado tanto por la Junta Electoral, y la Junta Electoral ha sido avalada por el Tribunal Supremo. Pero, en fin, yo creo que él engañó a mucha gente cuando dijo que iba a volver a convertir en delito la convocatoria ilegal de referendos, cuando él dijo que iba a traer a España a Puigdemont, y ahora pues va a intentar engañar también a los separatistas. Pero Sánchez no es un separatista, Sánchez no es un extremista, por supuesto. Es más pragmático que dogmático. Quienes están invitando al Partido Popular y el propio Partido Popular, yo he oído hoy a García Egea hablar en términos muy equivocados de una oposición unida entre Vox, PP y Ciudadanos. Yo creo que quienes propugnan que la oposición se comporte como una especie de frente nacional, en realidad están anhelando que el gobierno actúe como un gobierno del Frente Popular, y se parece más a Jospin, a Hollande, a un socialista francés, incluso a Macron, que a Largo Caballero o a Negrín. La lástima es que Albert Rivera no se diera cuenta y perdiera la mayor oportunidad que vieron los siglos de configurar y condicionar un gobierno de centro-izquierda del que todos podríamos sentirnos orgullosos. Ya lo dijiste la última vez que estuviste en este programa, que era también la primera, dijiste que Albert Rivera se iba a arrepentir del error histórico que había cometido. Pero tengo curiosidad también por saber, Pedro J., ¿cómo interpretas las palabras del rey Felipe VI, que bueno, las pronunció cuando los medios de comunicación todavía no habían abandonado la sala en la que había prometido el cargo Pedro Sánchez, diciéndole al presidente del gobierno, en alusión a lo que viene, a esta legislatura, el dolor vendrá después? ¿Te pareció oportuno? ¿Cómo interpretas que el rey Felipe VI dijera eso? Pues yo creo que con la cantidad de putadas que le ha hecho Pedro Sánchez en las últimas semanas a Felipe VI, si el pobre no pudiera por lo menos dar rienda suelta a un atisbo de ironía, es que, a pesar de que es un hombre extraordinariamente sereno y frío, pues es que no sería un ser humano. Hombre, yo creo que hemos asistido al espectáculo de un rey arrinconado, que primero se dan el gran abrazo cuando le han mandado a Cuba en un viaje con un sentido muy discutible, y aprovechando su ausencia generan una situación de hechos consumados, y luego Sánchez que haya dicho que le ha comunicado hoy al rey la composición del gobierno, cuando ha ido dosificándolo en píldoras mediáticas, igual que hizo la otra vez, también soslayando el papel institucional del jefe del Estado, pues mira, lo menos que podía decir Felipe VI es, oye, que lo duro va a ser gobernar con el planteamiento que has elegido, porque si se estuviera formando el gobierno de gran coalición, o por lo menos de gran acuerdo parlamentario, de legislatura, que yo he propugnado, y que siempre que haya el menor atisbo de que pueda haber una reconducción, seguiré propugnando, pues estaríamos ante una situación de estabilidad que garantizaría por lo menos la prosperidad en el corto plazo. Pero así, claro, está muy bien, tenemos que crecer, tenemos que reducir el déficit, tenemos que cumplir los requisitos de Europa, pero tenemos que reformar el sistema de pensiones. Pero para todo eso hay que crear empleo. Y el empleo solo se crea si la legislación
genera un marco de competitividad que impida pues, que las multinacionales del automóvil trasladen sus plantas de producción a otros países. Porque ¿por qué en España? España es uno de los grandes productores de automóviles del mundo. No porque el sol y el clima contribuyan al ensamblaje, sino porque hasta ahora hemos sido un país con muy buenas infraestructuras y con una legislación laboral competitiva. Si esta señora Yolanda Díaz se lo carga, si Sánchez le permite hacer política antiempresarial a Pablo Iglesias en ese ámbito tan sensible, pues todo el castillo de naipes se desmoronará. De nada servirá que Teresa Rivera sea razonable en la transición energética, que Nadia Calviño vigile los presupuestos, que María Jesús Montero haga una política. Bueno, pues si suben un par de puntos el IRPF no va a servir de nada en la recaudación, pero, en fin, no será nada irreversible. Donde puede, de verdad, hacerse daño a la fábrica social española es en la política laboral. Y ahí es donde hay que poner el foco. La última, Pedro J., que hablábamos antes de la oposición. ¿Tú crees que Vox ha tocado techo o que si este gobierno lo hace mal, el votante puede tener la tentación de irse al extremo en vez de a la oposición que haya más moderada? Bueno, yo creo que Vox, de los 3 nuevos partidos que surgieron después del bipartidismo, Vox es el que en su momento álgido ha subido menos. Podemos tuvo 70 y tantos escaños la primera vez que se presentó, Ciudadanos llegó a 57 y Vox ha llegado a 52, con todo el numerito del traslado de los restos de Franco, con las calles de Barcelona en llamas, pero yo veo claramente que Vox se está convirtiendo en un partido antisistema y veremos cómo empieza a intentar buscar votos en el propio caladero de Podemos, igual que han hecho la ultraderecha francesa e italiana, en la medida en que Podemos se convierta en un partido de gobierno, que a lo mejor Pablo Iglesias, que es uno de los personajes más inteligentes, si su dogmatismo, si sus obsesiones en relación con la memoria histórica, con el rencor, con el ajuste de cuentas, no le nublan la inteligencia, a lo mejor Pablo Iglesias nos da una gran sorpresa, y la única sorpresa que puede darse. La oportunidad de oro será para el que probablemente va a ser el líder de la oposición mejor preparado de la historia de la democracia, que es Pablo Casado. Lo veremos. Gracias, Pedro J., por haber estado con nosotros. Un placer y hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Adiós. Juan, no sé si quieres comentar algo.